Hola a todos, bienvenidos. Espero que ya tengan su Biblia, sus notas, todo lo que necesitamos. Yo también tengo aquí mis notas y la Biblia. Estamos en la serie que hemos llamado Estad firmes, basada en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Hemos hablado de diferentes aspectos de ese texto, de lo que se enseña muchas veces basado en ese texto, de la llamada guerra espiritual. Hemos hablado de muchas cosas y luego empezamos a ver la armadura de Dios, la cual Pablo en Efesios 6, ahí en ese texto, nos anima, nos exhorta a ponernos esa armadura, a vestirnos de ella y a permanecer así, vestidos de la armadura. Hemos pasado por todo y ya estamos terminando. Estamos hoy en la última parte de la armadura de Dios. Hoy no vamos a terminar porque más adelante les voy a decir con qué quiero terminar esta serie. Pero en Efesios 6, vamos por favor a Efesios 6, 17. Dice el versículo 17 de Efesios 6, tomad también el yelmo de la salvación. Hablamos la semana pasada de ese yelmo. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nos da esta última parte de la armadura, esta analogía que él estaba haciendo con ese soldado vestido con esa armadura. Y ahora habla de esta espada, la espada del Espíritu. Esta espada aquí en Efesios 6, 17 no es la rompalla de la que hablamos un poquito la semana pasada, que era la espada más grande, más larga, sino que esta espada de Efesios 6, 17 es la machaira. Esa espada machaira era mucho más pequeña, mucho más corta, a veces tal vez 50 centímetros o menos, y era usada por el guerrero para una confrontación cuerpo a cuerpo. Entonces era algo mucho más personal, era una lucha cuerpo a cuerpo con el adversario, con el enemigo. Esa machaira de la que Pablo nos habla aquí era de doble filo, de dos filos, y por eso en Hebreos 4:12, si quieren buscarlo y si no lo leo para ustedes o anótenlo, en Hebreos 4, versículo 12, que es un verso bien conocido, que muchos no sabemos de memoria, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la machaira, ahí una vez más, la machaira de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier, no es la palabra, sino la espada de dos filos. Entonces, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier machaira, ahí sí, machaira, la espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces en Hebreos 4, versículo 12, Pablo está hablando una vez más de esta espada, y él dice aquí en Hebreos que es como espada de dos filos, la machaira de dos filos. Volvamos a Efesios, donde estamos en el versículo 17 del capítulo 6. Una cosa más sobre esa machaira, era una espada, una daga muy, muy peligrosa y mortal. Leer sobre el uso de esta machaira es escalofriante, pero déjenme dejarlo ahí. Simplemente era una espada muy peligrosa, muy, muy mortal. Era complicado, difícil sobrevivir a un ataque con esta machaira, por supuesto en el plano físico, en el mundo real, físico, material. Comencemos como siempre con las diferentes partes de la armadura. Después de describirla y de hablar de la importancia, dijimos que Cristo es nuestra armadura. Él es toda esta armadura de Efesios 6. Y por supuesto que Él es esta espada del Espíritu, Él es esta machaira del Espíritu para nosotros. Cristo es para nosotros la palabra de Dios encarnada. ¿Dónde está eso? Acuérdense, Juan capítulo 1, famosísimo versículo de Juan 1. Él comienza su evangelio. Es lindo que muchos dicen que Juan comienza su evangelio como comienza la Biblia, en el principio.
¿Y qué dice Juan acerca del principio? En el principio existía el verbo, la palabra. Existía la palabra. Y el verbo, la palabra, estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando Juan en su primer capítulo, en el versículo 1? De Cristo el Hijo de Dios. Y él lo presenta como este verbo, como esta palabra. Más adelante vamos a ver que dos palabras en el Nuevo Testamento que se usan, y ahorita hablamos de ellas, pero aquí está hablando del Logos. Él está diciendo, en el principio existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios, hablando de la palabra, hablando de Cristo. Escuchen esto, que estaba leyendo un artículo en la revista Christianity Today, hablando específicamente de la encarnación de esta palabra. Dice: la palabra de un hombre es la expresión de su carácter, inteligencia, voluntad y emociones. La palabra de un hombre es la expresión de todo esto. Cristo, la palabra, es la expresión del carácter de Dios, de su poder, de su sabiduría y de su propósito. Dios en Cristo se revela a sí mismo y se comunica con el hombre. La palabra no solamente fue en el principio, Él fue el principio, la fuente de toda existencia y también la fuente de toda bendición. Hablando de la encarnación de esta palabra, Cristo Jesús. También estaba leyendo algo que quería compartirlo de R.C. Sproul o R.C. Sproul, un autor que me gusta muchísimo. Él ya está con el Señor, pero él dijo lo siguiente: la voluntad de Dios de estar cerca a su creación se puede ver claramente en este pasaje de Juan 1:1, que describe la encarnación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, siendo Dios mismo, Cristo, se hizo carne, en el versículo 14 de Juan capítulo 1. Esta expresión enfatiza la humanidad que la palabra añadió a sí mismo en la encarnación, hablando de Cristo como la palabra encarnado. La palabra no simplemente llenó un cuerpo humano, eso es importante. La palabra Cristo no solamente llenó un cuerpo humano tomando el lugar de su corazón, alma y mente. No, la palabra se hizo carne. Él tomó todo lo que es inherente a la verdadera humanidad sin dejar absolutamente nada de su divinidad. Ahí está Él, 100% hombre, 100% divino, 100% Dios. Y por lo tanto, el encarnado Hijo de Dios no es menos humano que cualquier otro ser humano. Eso lo dijo nuestro hermano que ya está con el Señor, R.C. Sproul o R.C. Sproul. Aplicando todo esto que acabamos de decir, que acabamos de leer, aplicándolo en este contexto de Efesios 6:17, tenemos en Cristo toda la expresión de Dios mismo de nuestro lado en la lucha contra nuestros enemigos. Nada más ni nada menos, eso significa, esta palabra, Cristo, encarnada, está de nuestro lado. Y por lo tanto, en esta guerra, en este conflicto espiritual contra estos enemigos que Pablo describe aquí, nosotros tenemos toda la expresión de Dios de nuestro lado en este conflicto. De todas las partes de la armadura que hemos estado viendo en Efesios, si regresamos a Efesios 6, de todas estas partes de la armadura, la espada, es la única que es defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Todas las demás partes de la armadura son para proteger alguna parte del cuerpo. Esta no. La semana pasada estábamos hablando del casco de la salvación, que en el caso de los soldados protegía la cabeza, que era tan importante, tan vital. Pero esta no defendía ninguna parte específica del cuerpo. Era un arma, y es un arma defensiva y ofensiva al mismo tiempo. Esto lo dijo Martin Lloyd-Jones, que está
Esta espada del Espíritu era ofensiva y defensiva al mismo tiempo. Y está diseñada, por supuesto estaba diseñada en ese tiempo, pero hablando en lo espiritual para nosotros, está diseñada para hacer daño al enemigo. Cuando hablamos de Cristo como nuestra espada, cuando hablamos de Cristo como nuestra machaira, como esa palabra encarnada que está de nuestro lado, si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos que entender y recordar que este daño al enemigo ya fue hecho, ya fue ejecutado. La derrota ya se dio en la cruz. La derrota ya se dio en la cruz. Algo que también vamos a ver en la próxima semana, en nuestro próximo encuentro de Facebook Live, aquí en el Centro de Pensamiento y Caminar Cristiano, es que cuando hablamos de la cruz, no solamente estamos hablando de ese madero en el que Jesús fue colgado. La cruz fue un proceso que comenzó mucho antes. Semana entrante hablamos de eso. El daño ya fue hecho al enemigo. Ese daño ya fue ejecutado. La victoria ya fue obtenida. El mismo Pablo en Efesios, si miran por ejemplo el capítulo 1 de Efesios, aquí donde estamos, miren lo que él dice en Efesios 1, en el versículo 19. Efesios 1, 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, Efesios 6, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él, Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hablando de en la muerte y en la resurrección, Cristo fue exaltado muy por encima de todos los principados y de nuestros enemigos espirituales. Y en Colosenses, que hemos leído varias veces y no nos cansamos de leer, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y habiendo despojado a los poderes, ahí están otra vez, y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Estaba leyendo algo absolutamente hermoso y que me impactó bastante. Y es que pensemos en esto. Los enemigos del Señor Jesús, todos estos hombres, no solamente romanos, pero judíos y todos estos que dijeron a Pilato, crucifícalo, y todos los que estaban detrás de eso, que querían que Jesús fuese eliminado. Nosotros entendemos que detrás de ellos, detrás de esos hombres, detrás de esa sangre y carne, había principados y autoridades y todos estos seres de las tinieblas. ¿Y saben cuál era su propósito? Y lo hicieron, exhibir públicamente a Cristo, al Señor Jesús. Y lo hicieron, lo exhibieron, avergonzándolo. Pero en la realidad espiritual lo que estaba sucediendo es que Él, según Colosenses 2, Él estaba exhibiéndolos públicamente, y hasta el día de hoy, y vendrá el día cuando en su plenitud Él mostrará que derrotó a todos esos principados, a todos esos potestades, y los exhibió, Él los exhibió triunfando sobre ellos. Entonces, el daño ya fue hecho. Él es nuestra machaira que nos dio la victoria sobre nuestros enemigos. Hay uno más que quiero leer, pero primero déjeme introducirlo con el siguiente punto que quiero que veamos. ¿Cuál es la aplicación espiritual de esta parte de la armadura? ¿Cómo usamos nosotros espiritualmente, por supuesto, porque nuestra guerra no es carnal, sino espiritual? ¿Cómo usamos esta espada? ¿Cómo usamos espiritualmente esta machaira?
Porque miren, una cosa, porque ya Pablo nos dice que esa machaira, esa espada, es la palabra de Dios para nosotros, pero una cosa es tener acceso a la machaira y otra cosa muy diferente es saber usarla. Saber usarla. Y ahí recordamos lo que Pablo le dice a su amado Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 15. Anótenlo, por favor. Algunos tal vez lo saben o saben de qué habla Pablo ahí. Segunda de Timoteo 2:15. Procura, Timoteo, con diligencia. Procura con diligencia. Tautología. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Una cosa es tener acceso a las escrituras, una cosa es tener acceso a la machaira, otra cosa muy diferente es saber usarla. ¿Cuál es la aplicación entonces espiritual de esta espada? Varias cosas importantes. La espada no es el espíritu, pero es dada solamente por el espíritu. La espada no es el espíritu, pero es dada solamente por el espíritu. Miren 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, versículo 10. Y por favor, acuérdense siempre, lean el contexto. Nosotros por tiempo no podemos leer todo el contexto, pero el contexto es sumamente importante. Pero en el versículo 10, Pablo dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, espiritualmente, esta espada que es la palabra de Dios, no es el Espíritu, porque es la palabra de Dios, la espada es la palabra de Dios, pero nos es dada esta arma, esta machaira, solamente por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Acordémonos que en Juan 14:26, Cristo les dice a sus discípulos, Él, el Espíritu, los va a guiar a toda verdad y les va a recordar todas las cosas. También vemos esto en la misma vida del Señor Jesús. ¿Cómo lo vemos? Acordémonos que Él, Mateo capítulo 3, fue investido después de su bautismo por el Espíritu Santo, antes de ir al capítulo 4, para ser tentado, para enfrentar en esta lucha terrible al tentador y obtener la victoria, porque obtuvo la victoria, usando la machaira, usando la espada. Entonces, repito, todo eso que estamos diciendo lo vemos como el ejemplo perfecto en la misma vida del Señor Jesús. Antes de ir al desierto, ser llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar al tentador en esta lucha personal, cuerpo a cuerpo, que encontramos en Mateo. Y vencer, porque venció usando la machaira, él fue investido por el Espíritu Santo. Lucas dice que con el poder del Espíritu él fue. Entonces, tenemos el ejemplo perfecto del uso de la machaira contra el enemigo en la misma vida y ejemplo del Señor Jesús. Y vamos a volver a esa confrontación la próxima semana, porque ahí vamos a terminar en esta confrontación que para mí es el ejemplo perfecto de todo esto que hemos venido hablando por tantas semanas. El Señor Jesús enfrentando al enemigo en Mateo capítulo 4. Vamos a regresar allá. Pero entonces, ¿cuál era el versículo que nos llevaba a este punto? Vamos a segunda de Pedro. Por favor, vamos a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro. Y ahí, miren el capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Y así, dice Pedro, tenemos la palabra
profética más segura, tenemos la logos profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, ¿en qué punto estamos? Esta machaira, que es la espada del Espíritu, no es el Espíritu, pero nos es dada a través, por medio de el Espíritu Santo. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Él está hablando en el versículo 19 de la palabra profética más segura. Miren, él no está diciendo una de las palabras proféticas más seguras. Él está diciendo la palabra profética más segura. Claramente está hablando de las Escrituras, está hablando de nuestra Biblia. Nosotros creemos que tenemos aquí en nuestras Biblias la palabra de Dios para nosotros, la palabra revelada de Dios. Entonces, la palabra que es esa espada de Dios debe ser para nosotros las Escrituras, porque Pedro dice que es la palabra profética más segura. ¿Significa esto que todos los que se llaman a sí mismos cristianos creen que esta es la palabra profética más segura? No. Déjenme darle algunos ejemplos. La Iglesia Católica, que se llaman a sí mismos cristianos, y ciertamente están catalogados como parte de la cristiandad en el mundo, ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo creen que al mismo nivel de autoridad de la Biblia están los decretos de la Iglesia. Entonces, los decretos de la Iglesia y su estructura y todo lo demás, y el Papa y todos los que decretan cosas, ellos creen que esos decretos están al mismo nivel de autoridad de la Biblia. Nosotros no creemos eso, porque no es lo que enseñan las Escrituras. Les doy otro ejemplo. Muchos entre nosotros, la cristiandad, creen que la Biblia es la palabra de Dios y es la palabra profética segura, pero también creen que lo que otros les dicen en el nombre de Dios es la palabra de Dios. Entonces estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el don profético y los profetas y las profecías, y unos a otros, así dice el Señor, esto te dice Dios, Dios te manda a decir. Entonces, muchos no creen que esta sea la palabra profética más segura, sino que creen que esta es palabra profética segura, pero otras formas de recibir la palabra de Dios también creen que son válidas. ¿Por qué es tan importante eso? Porque Pedro nos está diciendo que este libro, nuestra Biblia, es la palabra profética más segura, y pare de contar. No es una, es la. Así que yo estoy de acuerdo con lo que nuestro hermano Steve Lawson dijo y dice. Me parece bien interesante lo que él dice. ¿Qué es lo que él dice? Él dice lo siguiente: no me vengas con eso de así dice el Señor si no tiene capítulo y versículo. Piénsalo por un momento. No me vengas con eso de así dice el Señor si no tiene capítulo y versículo. Y nosotros sabemos que en muchos de nuestros contextos estamos llenos de diferentes tipos de expresiones proféticas que no están enmarcadas dentro de lo que Pedro está diciendo aquí. Y es que la palabra profética más segura es esta, la palabra de Dios que ya nos fue revelada. Entonces yo estoy de acuerdo, no me vengas con eso de así dice el Señor, así te dice el Señor a ti, si no tiene capítulo y versículo. La espada es esta palabra de Dios. La espada es el rema de Dios. Ahora si volvamos a Efesios. Y en Efesios 6, versículo 17,
Pablo dice, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es el rema de Dios. El rema de Dios. Hay dos palabras que se traducen al español como palabra. En el Nuevo Testamento son dos palabras griegas. Una es la palabra logos y la otra es la palabra rema. La palabra logos se usa en el Nuevo Testamento 330 veces y la palabra rema se usa 68. En 68 ocasiones se usa la palabra rema. Ambas se traducen, repito, palabra. Déjeme darle dos ejemplos de rema y de logos. Ya vimos uno, Juan 1:1. Simplemente permítanme ir allá una vez, si ustedes también, si quieren. Vayan a Juan, capítulo 1, versículo 1. Y cuando Juan dice, por supuesto en el original, en el principio existía el logos, él usa la palabra logos, que se traduce en nuestras Biblias palabra, para hablar de esta palabra, de Cristo, la palabra revelada, expresada de Dios. Él dice, en el principio existía el logos. Ahora déjeme darle un ejemplo de la otra, de rema. Vayan al mismo Juan, pero en el capítulo 6. Espero que ya estén ahí. Y ahí en el capítulo 6, váyanse hasta el versículo 63. Juan 6:63. Cristo dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las rema que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces se traduce en nuestras Biblias en el español la palabra, pero son dos palabras diferentes en el griego, en el original. Una es logos y la otra es rema, y acabamos de dar dos ejemplos de cada una. Repito, logos es la que más se usa, 330 ocasiones, y rema en 68 en todo el Nuevo Testamento. Una definición en el contexto, llamémoslo bíblico-teológico, si ustedes van y estudian y averiguan en todo este contexto de los diccionarios y los comentarios, en el contexto bíblico-teológico nos dirá, una definición nos dirá que logos es la palabra escrita, es decir, la Biblia, esta es la palabra escrita, este es el logos, y rema es la palabra aplicada en un momento y en una circunstancia específica. La palabra de Dios, pero aplicada en un momento específico y en una circunstancia específica para una persona específica. Eso es más o menos lo que encontramos en las definiciones en el contexto bíblico-teológico. Otros enfatizan que en el griego esas dos palabras, logos y rema, son intercambiables y que necesitamos el contexto para poder darles una interpretación adecuada. Y yo estoy completamente de acuerdo con esta segunda definición o con este segundo énfasis. En el griego, tanto logos como rema son palabras intercambiables y necesitamos, para darles una correcta interpretación en cada momento, en cada lugar donde la encontramos, en cada texto, necesitamos el contexto para poder darles una sana y adecuada interpretación. Una vez más, nuestro queridísimo hermano R.C. Sproul dice lo siguiente. Él dice, en la filosofía griega el logos representa una fuerza impersonal, un concepto filosófico abstracto y sin vida, postulado para darle orden y propósito al universo. Pero en el pensamiento hebreo, logos es personal. Tiene el poder de unidad, de coherencia y de propósito. Pero el distintivo principal, dice él, es que el logos bíblico es una persona y no un objeto ni un concepto. Entonces, el logos del Nuevo Testamento es una persona, no es un concepto, no es una cosa, no es un objeto, es una persona. Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra, el logos, Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Para nuestro estudio, porque no estamos hoy en un estudio de la palabra rema y la palabra logos, pero
para nuestro estudio de Efesios 6:17, de la armadura de Dios, de estad firmes, de la espada del Espíritu, de la machaira del Espíritu, digamos que el Logos es la palabra de Dios para nosotros revelada en toda la Escritura. La palabra de Dios en la Biblia es el Logos, y el Rema, por favor escuchen porque es muy importante, el Rema es este Logos, no otro, no diferente, no una palabra de Dios que yo me soñé, no una palabra de Dios que un hermano se soñó para mí, no una palabra de Dios que yo vi medio escrita en las nubes, no, es este Logos aplicado, hablado por Dios mediante la obra del Espíritu Santo a una vida en particular, a una persona, en un momento específico y en una circunstancia específica, en los cuales, en esos momentos, en esas circunstancias, estamos siendo atacados por el enemigo y necesitamos la espada del Espíritu, que es el Rema de Dios. Pero ese Rema es este Logos aplicado en un momento específico, para una persona específica, en circunstancias específicas, cuando somos atacados por el enemigo. Esa sería la aplicación de este Logos y este Rema en el contexto de nuestro estudio de la armadura de Dios y de esta machaira del Espíritu. Me gusta que Ray Stedman dice lo siguiente acerca de los ataques del enemigo. Dice que el enemigo viene a desanimarnos, a derrotarnos, a atraernos, a engañarnos o a seducirnos de alguna manera. Y me gustan todas esas diferentes calificaciones que le da a los ataques del enemigo. Déjeme repetirlo. Dice que el enemigo viene a desanimarnos, a derrotarnos, a atraernos, a engañarnos o a seducirnos de alguna manera. Ejemplos. Yo pensé en estos, Connie me ayudó. Es muy posible que ustedes puedan pensar en otros ejemplos que sean muchísimo mejores, pero queríamos solo con esos ejemplos ayudarnos a ponerlo más en nuestra vida, en nuestra práctica, en nuestro caminar diario con el Señor. El enemigo viene y nos dice: eres imperfecto, eres pecador. Por lo tanto, despiertas la ira de Dios. Así que Dios te va a castigar. Ese es un ataque a nuestra fe, a nuestra convicción. Y entonces el Espíritu Santo, en ese momento del ataque, cuando el enemigo nos está diciendo eso, nos da una machaira, nos da un rema que está aquí en el Logos. Por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Y nos da ese rema enfrentando este ataque. ¿Y qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sacamos la espada del Espíritu para repeler ese ataque del enemigo. Otro ejemplo, queriendo traer culpabilidad sobre nosotros. El enemigo nos dice: tus pecados pasados, por supuesto que no han sido perdonados. Aún cuentan delante de Dios. Ahí están. Y entonces el Espíritu Santo nos da esta machaira del Espíritu. Y vamos y trae a nuestra mente y a nuestro corazón Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Me va a permitir leerlo porque me gusta mucho. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Ante este ataque, repito el ataque: tus pecados pasados, presentes, no han sido perdonados. Por supuesto que no. ¿Crees que todo fue perdonado y olvidado? Todavía cuentan delante de Dios, eres culpable. Y entonces aquí viene la machaira del Espíritu, Miqueas 7, 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros,
Hollarán nuestras iniquidades, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Lenguaje figurado, por supuesto, para hablar de este perdón perfecto de Dios. El Espíritu Santo trae a nuestra mente y corazón, a nuestro espíritu, esta machaira de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses 2, 14. Y nosotros esgrimimos esa machaira y dice el versículo 14 de Colosenses 2, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Y ante ese ataque, el Espíritu Santo nos da esta machaira de Miqueas, de Colosenses, y nos defendemos y obtenemos la victoria. Les digo, ustedes pueden pensar en muchos otros ejemplos, de pronto muchísimo más claros que estos que acabo de dar, pero estos nos ayudan. ¿Cómo funciona la machaira? Voy terminando. ¿Cómo funciona esta espada? Esta espada no funciona simplemente porque nosotros repetimos versos de la Biblia de memoria. Así yo lo repito, por el solo hecho de repetirlos van a funcionar. O porque simplemente usamos el nombre de Jesús. En otro video hablamos de eso de pronto un poquito más profundo, de cómo muchos tienen el nombre de Jesús como un amuleto. Yo simplemente pronuncio ese nombre y las cosas pasan. Eso no nos enseña la Escritura. O la sangre de Cristo. Repetimos la sangre de Cristo y cosas pasan y la realidad es transformada. Yo no tengo miedo a ese virus. ¿Qué cuento de coronavirus? Yo salgo a la calle como yo quiero y la sangre de Cristo me protege. Más bien, ponte el tapabocas y cuídate y obedece a todas las medidas que están implementadas. Porque esta machaira no funciona así. Eso no es un amuleto. Estas no son palabras mágicas. Esta es la palabra de Dios que tiene que venir y llenar nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser. Y así funciona. La palabra de Dios tiene el poder de fortalecer nuestra fe. Y cuando esto sucede, nosotros creemos lo que Dios dice. Creemos que lo que Dios ha dicho es verdad. Siempre. Y se cumplirá. Y entonces podemos confiar en Él completamente y en su victoria. Yo puedo confiar y creer, Romanos capítulo 5, versículo 1. Yo puedo confiar y creer, Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Yo puedo creer y confiar lo que Dios me dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así funciona la machaira. Así funciona este rema. La fe viene por el oír y el oír por el rema de Cristo, dicen algunas versiones. Termino con esto. En otras partes de la armadura dijimos, ¿cómo somos atacados? Déjenme cambiarlo hoy por ¿cómo somos vulnerables? ¿Cómo somos vulnerables en esta parte de la armadura? Somos vulnerables cuando nosotros desconocemos las Escrituras. Somos vulnerables. Desconocemos las Escrituras, desconocemos lo que Dios ha dicho, desconocemos lo que Dios ha establecido, desconocemos lo que Dios ha hecho en Cristo, desconocemos cómo vivir en esa verdad de Dios. Si desconocemos las Escrituras, somos vulnerables, no tenemos forma de esgrimir la espada del Espíritu, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. También somos vulnerables cuando no somos diligentes en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, de las Escrituras y en un sano entendimiento de ellas. Y por eso estamos nosotros aquí, por eso nos reunimos, por eso tú en otros cualquier cantidad de contextos estás, si eres diligente, si somos sabios.
en muchos otros contextos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conociendo, estamos creciendo en el conocimiento, estamos profundizando, estamos ahondando. No simplemente nos satisfacemos, vamos por más, queremos más. Quiero terminar orando así, que Dios nos dé cada día esta necesidad, este deleite por las Escrituras, por conocer más, por profundizar más, por entender más, por encontrar esa sana interpretación de la Biblia. Y cada que nosotros hacemos eso, entonces el Espíritu Santo trae una y otra vez esta espada del Espíritu cuando somos atacados y nos defendemos. Y vamos a ver, como dije, el ejemplo más claro y perfecto en la vida del Señor Jesús cuando enfrentó al tentador en el desierto. Próxima semana, un abrazo grande, cuídense, Dios les bendiga.